El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, hoy continuamos con la lectura del libro de Isaías en el capítulo 58. Esto dice el Señor: cuando renuncies, inicia el evangelio de igual manera del llamado de Dios hacia un recaudador de impuestos, hacia una persona que ganaba dinero del sufrimiento quizás, o me atrevería a decirlo, del abuso, del poder de la autoridad, dándole mala administración a ella, recaudando quizás dineros abusivamente, recaudando dineros del pobre. Se sabe que Dios mismo en persona envió a pagar impuestos, pero aquí los publicanos y también los escribas se escandalizaban porque Jesús había llamado a un levita, llamado a Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y esta palabra tan maravillosa que le dice: sígueme. Ese llamado de sígueme está unido al profeta Isaías cuando manifiesta: cuando ustedes renuncien. Seguir a Cristo significa renunciar a muchas realidades humanas practicadas por nosotros que nos conducen hacia el camino de la perdición. Sígueme traduce una renuncia al pecado, al mundo, al maligno, a la carne. Sígueme. Seguir a Dios significa una transformación. Seguir a Cristo significa encontrar la salvación. Ser libres de la esclavitud, de las palabras ofensivas, dice el profeta Isaías hoy. Cuando renunciemos a oprimir a los demás y desterremos de nosotros ese gesto amenazante, cuando renunciemos a esas palabras ofensivas, cuando compartamos el pan con el hambriento, cuando ayudemos al que ha sido humillado, ahí brillará la luz en nosotros, en medio de las tinieblas. Y la oscuridad, ¿qué quiere decir esto de la oscuridad en la Sagrada Escritura? El pecado, las tinieblas. El demonio es el que habita en las tinieblas, en la oscuridad. El demonio, cuando nosotros no nos confesamos, cuando nos alejamos de la Eucaristía, de las obras de penitencia y de caridad, vivimos en absoluta oscuridad, en tiniebla. Y cuando renunciamos al mundo y escuchamos la voz de Dios para seguirle, el Señor tiene una promesa para nosotros: brillará la luz de Dios en nuestras vidas, brilla el poder de Dios sobre nuestra existencia.
Vienen las promesas. Él nos dará a nosotros reposo permanente. Llegará la bendición de Dios. Lo imposible se hace posible, dice el Señor. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. En palabras propias, lo imposible se hace posible en nuestra existencia humana. Pero ahora, queridos hermanos, qué lindo cuando Leví, Mateo, el evangelista, escucha el llamado de Dios. Él ofrece en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Invita a Jesús, invita y participa, hace partícipe de un banquete. Estar con Jesús. Todo aquel que sigue a Jesús quiere estar con Jesús. ¿Y dónde puedo estar yo con Jesús? En la Eucaristía. Por eso el demonio aleja no solo a los malos católicos, sino también a otros, los aleja de la realidad espiritual y celestial que ocurre, como dice el Concilio de Vaticano II. La Eucaristía es el culmen, la oración máxima. El demonio quiere alejar a los creyentes, los quiere apartar y separar de lo que Dios en la persona de Jesús ha instituido. La Sagrada Eucaristía. Quien se aleja de la Eucaristía, quien se aparta de la Eucaristía, se aparta del mandato de Dios. El profeta Isaías nos invita hoy que no nos alejemos, del día sagrado, de no violentar el día sagrado. Para nosotros los cristianos católicos, el día sagrado es el domingo, y dice el Señor: no violes, ni tampoco hagas negocio en este día que es santo, ni tampoco hagas de tus delicias de ello. Absténgase del día sagrado, o sea, de nosotros los católicos, absténgase de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos. ¿Pero por qué? Porque el primer culto, lo primero que un buen católico, no solo católico, me atrevería yo a decir, lo primero que una persona que desea ir al cielo, que desea ser santa, lo primero que hace es ir a la Santa Eucaristía. Pero qué duro es este cura para hablar, hermanos. Leví invita a Jesús a compartir con él, y Jesús, en su primera Eucaristía que realizó aquí en la tierra, compartió con los suyos. No los dejaré solos, estaré con ustedes. ¿Y dónde está Jesús? Todos los días con nosotros, aquí en la Eucaristía. Está aquí presente en cada Eucaristía. Ahí está presente Cristo. ¿En dónde? Aquí en la Iglesia Católica. Queridos hermanos, qué triste, porque hoy en día el hombre se ha vuelto un ídolo. ¿De qué manera? Primero los viajes, primero el descanso, primero el trabajo personal. Es domingo y hay que aprovecharlo para hacer muchas cosas. Se aprovecha para muchas y se olvida la mayor, que es nuestro Dios, nuestro Señor, el culto. Y queridos hermanos, Dios invita a la Eucaristía, no a los que ya están convertidos, sino a aquellos que necesitan de la conversión. Los que desean, los que deseamos, los que quieren, los que queremos convertirnos, tenemos que enamorarnos de la Sagrada Eucaristía. Hermanos, el día sagrado lo consagrarás a la gloria del Señor, dice el profeta Isaías. Si honras, absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, de no hacer negocios. ¿El día qué? Sagrado del Señor. No debemos trabajar. Padre, pero me toca. Bueno, pero yo he sido testigo de que hay personas que el día domingo madrugan más, que se esfuerzan más por asistir primero al culto, a la Sagrada Eucaristía. Primero
al encuentro con Cristo, para agradar y para santificar a Dios, para santificar las fiestas, para santificar el día sagrado del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y quien santifica su espacio, su momento y su tiempo, puede celebrar como Leví celebró en su casa con Jesús. De esa manera, de este modo, podemos cumplir los mandamientos que Dios nos pide. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos faltado nosotros a la Eucaristía? ¿Cuántas veces el día domingo prefiero quedarme dormido, descansando, viajando? Primero la familia, los amigos, primero yo, antes que Dios. Primero las amistades, antes que Dios. Gravísimo pecado. Tanto así que la Iglesia lo considera pecado mortal. Faltar a un domingo a la Sagrada Eucaristía es un pecado mortal. Primero está Dios en nuestras vidas y después lo demás. Quien tiene a Dios primero, por encima de todo, del descanso, de los negocios, esa alma desea ser santa. Y me fascina esta palabra que literalmente la dice la Sagrada Escritura. Entonces, quien practica, quien respeta, quien le agrada estar con Dios en la Eucaristía, puede decir: el Señor es mi delicia. Que el Señor los bendiga y nos conceda la gracia de sentir y de nosotros poder, con nuestros actos, asistiendo a la Eucaristía. Padre, pero yo ya vi la Eucaristía por la televisión y por la radio, ya la oí. Cuando a ti te dé hambre, prenda la televisión, que con solo ver comida se sacia su estómago. Falso, mentira de Satanás. La Eucaristía transmitida por las redes sociales, por la televisión, es para aquellos enfermos que no se pueden mover, ni salir de su vivienda, porque les es imposible. Los hospitales, las clínicas y los enfermos de casa, en las penitenciarías, o sea, en la cárcel y en otros lugares que es imposible salir. Pero para ti, que te puedes mover kilómetros para ir a las tiendas, para ir a visitar amigos o para viajes, es muy nefasto poder decir y responder que ya viste la Eucaristía. No se trata de ver, no se trata de oír, se trata de participar, comulgando, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué el demonio nos aparta a nosotros del culto sagrado, la Eucaristía? Porque Dios dijo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre. Y me atrevo a decirlo de una manera, hermanos, mentira del demonio. Satanás habla en muchos púlpitos diciendo que Cristo es un símbolo, que es una representación del pan y del vino. Mentira del demonio, porque Cristo sí está presente en la Eucaristía, y al demonio le duele que hayan católicos que crean y que vayan al templo los domingos como mínimo a adorar a Cristo presente en la Eucaristía. No le creas ni te dejes engañar del demonio apartándote. No te dejes separar de Cristo allí en el encuentro eucarístico. El demonio le da rabia porque todo el que acude a la Eucaristía primero el día domingo o sin omitir la Eucaristía, Dios tiene una promesa para ti y para mí: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré. Dios no resucita a la gente que vive de simbolismos. Hay muchos que se hacen llamar cristianos y que dicen que comulgan, que reciben el símbolo. No, Dios va a resucitar al que comulga verdaderamente el pan consagrado por las manos del sacerdote y la sangre presente en la Sagrada Eucaristía. A los que comulgan de manos del sacerdote, consagrados en el pan y el vino, estas especies, quien comulga de este pan y de este vino, Dios, en la persona de Jesús, lo resucitará en el último día. Alabado sea el poder de Dios por aquellos que celebran y
Dios llama a todo pecador, como llamó aquí a Leví. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Todos nosotros los pecadores que necesitamos de Dios, acudamos a la Santa Eucaristía, que quien acude a la Eucaristía, Dios lo santifica. Y si tú quieres luchar por agradar a Dios en la Eucaristía, busca pronto a la Virgen María. Dios te guarde y te bendiga.